Bueno, espera. Amén. Aquí está. Y la palabra de Dios, ahí va a salir en pantalla. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, nuevamente Santiago le va a hablar a la iglesia. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche por el privilegio que nos has dado, oh Dios, de poder desarrollar, Señor, por casi 8 meses la Epístola General de Santiago. Agradecido, Señor, por el enorme privilegio de haber usado mi mente, mi corazón y mi voz para la instrucción de tu grey. Gracias, Señor, porque a través de la Epístola General de Santiago hemos aprendido que como creyentes tenemos que ser hacedores de tu palabra. Y siendo hacedores de la palabra, nos va a llevar a dar buenos frutos. Ahora, Señor, háblanos al corazón. Que no perdamos la esperanza. Que no perdamos la fe, Señor, de poder llevar tu palabra. Que donde quiera que andemos, Dios, llevemos el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a terminar la Epístola General de Santiago, y durante todo este tiempo hemos aprendido mucho acerca de Santiago. Hemos aprendido mensajes que espero que hayan cambiado, transformado e impactado su vida y su familia. Santiago nos ha demostrado, oiga bien, que el cristianismo o nuestra fe es un evangelio práctico. Que fuera de la palabra de Dios no necesita nada. Que la palabra de Dios, oiga bien, no necesita una canción. La palabra de Dios no necesita un show. La palabra de Dios no necesita que tiremos fuegos pirotécnicos, que hagamos un carnaval cristiano. No, la palabra de Dios, dice Santiago, que es práctica. Y a través de la Epístola General de Santiago hemos aprendido durante estos 8 meses que Dios siempre tiene una revelación, que Dios siempre tiene una llenura, que Dios siempre tiene un mensaje de esperanza, de exhortación y de cambio para la iglesia cristiana. Santiago, aprendimos que le habló a la iglesia de la dispersión, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y habían salido huyendo por las persecuciones que estaban viviendo. Pero esta noche Santiago nos quiere exhortar y exhortó a sus hermanos y dice, salvando el alma del pecador. ¿Y por qué dice salvando el alma del pecador? Porque muchos cristianos, o en su momento, los compañeros de Santiago, al verse llenos de problemas, al verse confrontados con los ricos, al ver que no le hallaban salida a su tribulación, venían y se iban tras dioses ajenos. Se contaminaban por el imperio, por los dioses griegos, por el imperio romano, y se contaminaban, así como se contaminaba la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, trayendo las costumbres ¿qué? De los Baales. Entonces Santiago nos está hablando y le dice a la iglesia, si ves a alguien que está pasando por tribulación y se va a buscar al mundo, no lo juzgues. No lo juzgues, no lo señales. Y dice Santiago, ¿quisieras estar tú en los zapatos de él?
Porque es bien fácil criticar o no es fácil criticar. Pero verdaderamente solo el que está pasando por el problema o por su dificultad sabe cómo se siente. Y lastimosamente no todos tenemos, oigan bien, esa madurez espiritual para poder enfrentar los problemas. Entonces Santiago se había encontrado ¿con quién? Con unos hermanos que se habían ido tras dioses ajenos a buscar sus respuestas por otro lado, porque quizás llegaban personas como los nicolaitas, ¿a qué? A tocar sus mentes. Como muchos de nosotros. Mira, y para andar acabado te has hecho cristiano. Si antes te iba bien, ¿no te acordás que hoy en emparrandados andábamos? Que solo en el carnaval, allá estuviéramos allá en el Conchalito, con un baldecito, un cóctel de col, y mira cómo andaba ahora de destrozado. ¿Y qué decimos muchos creyentes? Quizás tiene razón. Y muchos cristianos se van a vivir ¿qué? Una doble vida. Y venimos a la iglesia, pero los fines de semana me he hecho chupín, me he hecho bolito, me he hecho mujeriego. ¿Por qué? Porque me he alejado de Dios. Entonces Santiago le está diciendo a la iglesia: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, oiga bien, y alguno le hace volver. ¿Qué aprendimos allá en Santiago? Que nosotros, en vez de juzgar, tenemos que ir y ver por qué nuestro hermano está pasando por problemas. No solo juzgar, no solo criticarlo, sino que Santiago dice: hey, en vez de ponerte a juzgarlo y a criticarlo, mejor pídele a Dios que lo restaure. Y muchos de nosotros a veces nos damos cuenta del problema o de la dificultad que está pasando mi hermano en Cristo, y lo encuentro y no lo exhorto, no le digo nada, sino que ¿qué hubo, Leo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, amiga, pues nos vemos y nos vamos. Cuando Dios nos dice aquí en la segunda parte, y alguno le hace volver. Santiago nos está diciendo que si nosotros sabemos de un hermano que se ha extraviado, que se ha enfriado, vayamos y le exhortemos a que vuelva a la casa de Dios. Porque el único, oiga bien, que puede libertar a esta persona, ¿quién es? Es Dios. ¿Y a través de qué? De su Espíritu Santo. Entonces Santiago dice que nosotros tenemos que hacerlos volver. Y dice: hacer volver al extraviado significa regresarlo al redil. ¿Aquel hermano tiene días de no venir? ¿Qué podemos hacer por ese hermano? Usted trajo un invitado a la casa del Señor y tiene días de no venir. ¿Qué es lo más correcto? Echarle una llamadita, irlo a buscar a su casa y si sabe: mira, ¿y por qué te has ausentado? ¿Y qué problema tenés? Pero como muchas veces nosotros conocemos el pasado de las personas, ¿qué decimos? Pateó el alambre aquel, se fue para la parranda, se fue a darle virote al cuerpo. Cuando Santiago nos está diciendo en el final de su epístola, después de haber relatado muchas enseñanzas, de que vayamos y salvemos al hermano caído. Y dentro de eso, oiga bien, Santiago nos manda a que vayamos y no permitamos que nuestras familias se vayan al infierno. Porque en esta noche, ¿cuántos de los que viven dentro de nuestra casa, si ven a Cristo hoy, se van al infierno? Hijos, tíos, padres, abuelos. ¿Por qué? Porque no queremos salvar el alma del pecador. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que sentir esa pasión de buscar las almas para Dios, de llevarles el mensaje que cambia y que transforma. Y Santiago dice: hacer volver significa regresarlo al redil, ir y buscarlo. El domingo te voy a venir a traer para ir a la iglesia.
El domingo voy a pasar por tu casa a tales horas porque vamos a ir a la iglesia. Porque Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere cambiar tu familia. Eso es lo que está diciendo Santiago, que ya no nos volvamos jueces, sino que nos volvamos ¿qué? Salvadores de los pecadores. Y no es que nosotros vamos a darles la salvación, no, nosotros vamos a ser un instrumento de parte de Dios, ¿para qué? Para hacerlos entender y que ellos puedan venir nuevamente al redil del Señor. También dice que nos salvará de muerte su alma. Y lo salvará física y espiritualmente. Entonces Santiago en esta noche nos está diciendo, hermanos míos, sean hacedores de la palabra y vayan y busquen a las ovejas. Vayan a buscarlos, vayan a hablar con ellos, porque se han ido tras dioses ajenos. Vayan y confróntenos con la palabra de Dios, pero muchos de nosotros vamos solo a regañar y no le llevamos el alimento que nos puede cambiar. Y en vez de convencer esas almas, ¿qué hacemos más? Los hundimos más. No, hombre, ahí vino el pastor Chica, una gran regañada que me vino a pegar. Y yo andaba buscando consuelo. Entonces Santiago nos está diciendo que nosotros como creyentes tenemos que ir tras el hermano que se ha perdido. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, Dios nos va a hablar que tenemos que ir a buscar a las personas. Y dice la palabra de Dios, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Buscando, aquí donde dice, y el que gana almas es sabio, no se refiere a la condición que ahora nosotros tomamos y decimos, vamos a ir a ganar almas. No se refiere a eso el proverbista. ¿Y sabe por qué no se refiere a eso? Porque en ese tiempo no existía todavía la oración de fe. Entonces, el proverbio está hablando cuando dice, y el que gana almas es sabio, está hablando, el que hace amigos se rodea de gente sabia. Entonces, ¿qué me dice Santiago? Andad y ganad un amigo. Porque cuando usted va a rescatar al perdido y le ayuda a salir de su problema, ¿qué gana? Un amigo. ¿O no gana un amigo? Porque después que le dice, si vos no hubieras llegado, si Dios no te hubiera enviado, no sé qué sería de mí. Pero Dios te envió a ti como un ángel y ahora puedo dar testimonio de lo que la palabra puede hacer en la vida de las personas. Entonces dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cuál fruto, hermano? La palabra de Dios en nosotros. Ese fruto que Santiago nos manda que llevemos, a que demos, para que la gente pueda ver que nosotros hemos nacido de nuevo y hoy andamos como salvando a las personas, ganando amigos para el reino de los cielos, así como esa película, ¿verdad? Que ese soldadito a todos los muertos los anda llevando. ¿Por qué? Porque él quiere que todos estén juntos, y hasta el último soldado creo que se llamaba. Y es una buena película de un joven lleva personas sin un pie, sin una mano, pero no los deja tirados. ¿Por qué? Porque dice que son sus amigos. Y aunque esté allá en la trinchera y solo él, y vea a un amigo de él tirado, ese joven se le busca y se va acechando y va caminando hasta que agarra a su amigo, se lo echa el lomo, se lo amarra en el cuerpo y se va bajando con el lazo. ¿Por qué? Porque quiere llevar a su amigo a donde están todos. Pues Santiago nos dice, hey, ya no critiques a tu hermano, ve y tráelo al redil.
Pero ¿por qué muchos de nosotros no vamos y traemos a estas personas del redil? Porque hemos perdido la pasión de servirle al Señor. Hemos perdido, oiga bien, la pasión de hacer las cosas para Dios. Porque hemos perdido ese deseo de llevar ese mensaje de cambio y de transformación a las personas. Nosotros podemos ver gente que anda alcoholizada, gente que anda en malos pasos, que son amigos nuestros, y no les hablamos del mensaje de Dios. Un día de estos fui a jugar y me dice alguien: regálame 5 minutos, me quiero descargarme. Ay, pero yo no vendo la onda de la descarga, le dije yo así, todavía riendo, pero no, me miraba, me dijo: te voy a contar algo. ¿Has visto una muchacha que viene aquí a verme y todo? Ajá, esa no es mi esposa, ella es mi hermana. Pues yo me he retirado de la iglesia, y yo la corté. Muchas veces había querido dejarla, pero hoy el Señor me ha estado hablando en serio que tengo que dejar a esa mujer. Y fíjese, cristiano, y me dijo: y yo no quiero perder mi hogar. Y hoy tomé la decisión de darle corte. Pero ¿sabes cómo me siento ahorita? Angustiado. Ahorita me siento débil, porque tengo miedo que esta mujer le vaya a hablar a mi esposa. Y le digo yo: ¿qué me decís vos? Me dice: Cayuca, vale. Cayuca he volado, le dije, pero ni modo, pues aquí va, me agacho, le mira contra, le dije. Tenés 2 opciones, le dije. ¿Y tu esposa es cristiana? Le dije. Sí, me dije. ¿Está bien cimentada? Le dije. Sí, me dije. Pues primero le dije: orarle al Señor, para que tu esposa le dé un corazón tranquilo, y que antes que ella le llegue a contarle vos. Porque así como tuviste valor para engañarla por más de 2 años, hoy te vas a echar el tiro y las consecuencias. ¿Sabes qué me dijo? Así no, mejor me voy a esperar, me dijo, porque tal vez me estás saltequeando, me dijo. Fíjese, o sea, ya la había, o sea, me pidió asesoría, pero él ya había pensado lo que iba a hacer. Y me dijo: mejor me voy a esperar, porque a veces chucho que ladra no muerde, me dijo. Bueno, le dije. Y me dijo: porque si me lo ha dicho, quizás es para que vuelva con ella y no le vaya a decir. Y le dije yo: o sea que también te lo está diciendo para ver si en verdad es que Dios te ha hablado, te has conseguido otra. Así es que le dije, y ellos le dijeron: ¡hey, espérate que vamos a jugar, pa! Y le digo yo: no, hombre, busca a Dios, levantarte en la mañana a orar, a hablar con Dios, le dije, que te dé la mejor respuesta. Pero mi respuesta es: de todo modo, esa mujer, si decimos que es una celosa, va a buscar su derecho. ¿Y va a buscar el derecho de qué? De amante. Así es que le dije: ahora en la noche, le dije, anda a hablar con Dios y empecé a ir a la iglesia con tu esposa. Y lo primero que tu mujer va a decir: ¿y a este qué le pasa? Si tiene 2 años de no acompañarla. ¿Y qué dice Santiago? Que vayamos, que rescatemos al alma perdida. Porque ¿de cuánto pecado estaremos librando esa alma? ¿De un SIDA? ¿De que siga teniendo más amantes? ¿De que siga dando mal testimonio del cristianismo? Y le digo yo: no, hombre, le digo, me llega porque Dios te ha hablado, como decís vos, papá, y ya ahora le diste corte. Hoy te invito a que te conectes con Dios, le digo, y esperes el resultado. ¿Qué haría usted, hermano? Le diría, o le quedaría callado. No, bueno, yo quizás a lo mejor le diría, o no. Y si la otra llega y le dice,
todos modos se va a dar cuenta. No sé, hay que enfrentar el pecado. Claro, usted conoce a su pareja, ¿va? Si puede manejar armas, mejor no, ¿va? Mejor no le dice. Pero ¿qué dice Santiago? Que vayamos y rescatemos al hermano caído. Y sabía que yo ahí lo veo fumando y sé que en teoría es cristiano y nunca le había dicho, hey, voy a la iglesia, hombre, hey, deja de fumar, no, que siempre, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Pues mire Santiago cómo me habla de ahí. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros amigos que son cristianos llevando una vida que no es digna de un hijo de Dios? Y allá andan dejando un mal representado a nuestro Señor, y nosotros, en vez de ayudarles a superar esa etapa de su vida, esa etapa de flaqueza, lo que hacemos es que les adobamos lo que andan haciendo. ¿O no? ¿Y qué dice Santiago? Ve y gana su alma. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Salvando el alma del pecador. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo, oiga bien, está diciendo, no solo cuando me veas a mí, da un buen testimonio, como pasa en las iglesias, ¿va? Solo cuando vemos al pastor nos portamos bien, pero allá afuera, ¿qué andamos haciendo? Y que no es Dios el que nos ve. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, hey, de mí se pueden esconder, pero de Dios no se pueden esconder. Y por eso dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. No solo cuando me veas a mí te portas bien, sino aún cuando yo no estoy, portate bien. Da un buen testimonio, dale una buena referencia a las personas que son un hijo de Dios. Y dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Oiga bien, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si usted siente amor por sus amigos que han abandonado el redil, vaya y búsquenlos. Si sus hijos han perdido, oiga bien, ese amor de congregar, vaya y búsquenlos. Si sus padres ya no quieren ir a la iglesia, vaya y llévelos. Pero no dejemos que se sigan contaminando con el enfriamiento espiritual. Y esa responsabilidad, oiga bien, no solo es del pastor, no solo es del hermano que anda evangelizando, no solo es labor de un líder, es el labor de todo creyente que siente amor por el prójimo, que siente amor por aquel que se ha caído. Vaya y búsquelos. A sus hijos, vaya y tráigalos. Lleve ese mensaje en su trabajo. ¿Cuántos? Mire, hoy es tan fácil ver en nuestros trabajos jóvenes, personas adultas que son cristianas, que van a la iglesia, pero viven como que no lo son. O vivimos como lo que no son. Aquí somos una cosa y afuera somos otra. Pero Santiago dice, hey, si tú estás viendo eso en tus hermanos, ve y sálvalos. Ve y lleva el mensaje de salvación. Ve y restaura esa alma, porque tú servirás de bendición. Y por eso dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No vaya a achacarle lo que anda haciendo. Hombre, vos sí que sos un desgraciado, va. Sos cristiano, mira. No, llévele el mensaje de restauración.
Llévele el mensaje y decirle, hey, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y me ha enviado ¿para qué? Para que yo te traiga la palabra que cambia y que transforma. Vayan, ya salgamos de la comunidad cristiana y hagamos lo que dice Santiago. Vamos tras los que se han ido de venir. Dice, se cubren multitud de pecados. Oiga bien, cuando el errante vuelve a caminar en luz, sus pecados son nuevamente cubiertos por la sangre de Cristo. Oiga bien, se cubre multitud del pecado. ¿Con qué? Con el amor de quién, no con el mío, con el amor de Dios. Porque Dios siempre está como con sus brazos abiertos, esperándonos, esperando que nosotros recapacitemos, oiga bien, y que atendamos a los ángeles que nos han mandado para hacernos volver. Pero ¿cuántos están esperando la escena del hijo pródigo, de perderlo todo para volver? Y muchas veces, por eso el Señor nos pone gente en el camino, para que les hablemos, para que nos convenzamos de la mala vida que están viviendo. Y miren lo que dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué dice? Sus pecados son nuevamente cubiertos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscarnos, no hacerme el desentendido. Ah, sí, yo soy salvo, hay que ver a ellos. No. O sea que usted no quiere que su familiar se vaya apareciendo. Usted no quiere que su amigo se vaya apareciendo. Usted quiere que su hijo pase tribulación. Porque óigame, si hoy suena la trompeta y todo aquel que no esté seguro de su salvación, oiga bien, se queda y van a ser los 7 peores años de su vida. Porque van a empezar los 7 años de tribulación. Como les decía un maestro, solo un tonto va a querer pasar 7 años en oprobio y en dolor. Y nos dice ayer, pero ¿saben por qué no vienen a Cristo? Porque son incrédulos. Y los más incrédulos, les decía, son los que ya fueron cristianos y se han ido. Esos son los que no creen. Esos son los que andan blasfemando y que dicen que esto es mentira. Pero decía el pastor, ay, pero ya lo quiero ver. Desde ahí arriba quizás no puedo alcanzar a ver. Por no querer venir y reflexionar lo que Dios tiene para sus vidas. Santiago dice en el versículo 20, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Usted va a servir de qué? De bendición. Porque el que usted vaya a buscar a alguien que se ha ido, esa salvación, oiga bien, esa multitud de pecados que van a ser cubiertos con la sangre de Cristo, alcanzan a la familia, alcanzan a los hijos, a las finanzas, y si yo no lo hago, el entorno de esa persona, ¿qué va a pasar? Se va a destruir. Pero si yo vengo y hago lo que dice Santiago, voy a llevar palabra de esperanza, voy a llevar palabra que cambia y que transforma. Y por eso en el 19 dice, hermanos míos, Santiago nos está hablando y nos exhorta, oiga bien, iglesia, a que nos llenemos de valor y ya no solamente juguemos a ser cristianos, que ya no seamos solo cristianos de iglesia, sino que vayamos y salvemos al hermano caído. Ah, pastor, pero ¿qué eso significa? Dejar a mi familia. No, lleve a su familia. El ministerio, ¿cómo tiene que ser? En
familia. Vaya a visitar a su tío. Lo que pasa es que si voy, pastor, me va a sacar con el corvo y le llevo a hablar del Evangelio. O sea, quiere que se vaya al infierno. Vaya y hable. ¿Qué dice la palabra? Si no quieren escuchar de mí, dice, sacúdete tus pies y vete. Pero yo ya cumplí ¿con qué? Con mi labor de hijo de Dios. Así es que, amado hermano, busque al Señor, métase con Dios, no deje, oiga bien, no deje que nada ni nadie le mate su pasión de seguir al Señor. Y eso incluye a su familia. No deje que nada ni nadie le mate la pasión de seguir al Señor. No dejemos que nadie, oiga bien, nos robe la paz para hacer nuestro altar familiar. Porque el enemigo se presta antes de hacer el altar familiar. Y si no le ha pasado, gloria al Señor, pero de repente hay un problemita. ¿Y qué es lo primero que decimos? Pues ya no vamos a hacer el altar familiar. Chulada. Porque no mejor nos ponemos a cuenta y lo hacemos. ¿O no? Pero ¿qué dice Santiago? Que vayamos y rescatemos el alma perdida. Santiago, a través de estos 5 capítulos, nos ha exhortado, oiga bien, a que vivamos con corazones dignos delante de Dios. Santiago nos ha exhortado a que no deseemos lo que está en el mundo, a que no abracemos al mundo, sino que tengamos la plena convicción que cuando nosotros buscamos más de Dios va a ser el que va a suplir nuestras necesidades. Santiago nos dice, ya no deseéis lo de afuera, sino que deseemos las cosas espirituales, las cosas que están en el cielo, y Él traerá bendición a su vida y a la de su familia. La iglesia está siendo destruida no por afuera. La iglesia está siendo destruida porque nosotros como cristianos, oiga bien, no tenemos la autoridad y el testimonio para confrontar el pecado en nuestras familias. Porque el pecado no se origina en la iglesia. ¿A dónde se origina el pecado? Afuera, en mi hogar. Y si yo no confronto el pecado en mi hogar, el pecado lo traigo a la iglesia y empiezo a contaminar la iglesia, y los hermanos empiezan a irse, porque empiezan ¿a qué? A observar que el pecado está ganando campo. ¿A dónde? En la iglesia. Entonces Santiago nos está diciendo, empecemos una nueva manera de caminar. Vayamos y salvemos al pecador, ayudémosle a salir de su pobreza espiritual para que Dios pueda restaurarlo a él y a su familia. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? De ir a buscar al hermano caído. No, pastor, agarren la suave. Si el único día es el sábado que me queda libre y quiere que vaya a buscar a los perdidos, no, hombre, hay otro día. Pues. Vaya, hermano. Vaya, porque cuando usted hace eso, ¿qué está ganando? Está ganando un amigo. Y no amigos, un amigo espiritual. Que cuando usted se encuentre en un problema y esa persona se dé cuenta, ¿qué cree que va a hacer por usted? Va a orar por usted. ¿O no? Porque esa persona va a estar llena ¿de qué? De agradecimiento. Si no hubiera sido por el hermano José, no sé qué hubiera sido el hermano. Pero José llegó, primero llegó con una gran bolsa de pan dulce, y nos echamos un café y platicamos, sacó la Biblia y me exhortó, me enseñó y me recitó varios pasajes de la palabra de Dios y me dijo, Dios ha venido a tu casa hoy. Pero aquel día vino el hermano ahí bien enojado, que hasta lo tuve que sacar de la casa. No, dice Santiago, vayamos
llevemos el mensaje de amor. Santiago, durante toda la epístola, ha querido generar un cambio en su interior. Santiago, a través de este mensaje a la iglesia perseguida, ha querido que nosotros aprendamos que no basta con solo ser oidores de la palabra, sino que es necesario que cada uno de nosotros genere frutos dignos de arrepentimiento, que le mostremos a las personas a través del testimonio que hemos nacido de nuevo, que le demostremos a las personas que las buenas obras no salvan al individuo, sino que el que salva al individuo es Jesucristo a través de su sangre en la cruz del Calvario, y que si tengo a Cristo en mi corazón voy a dar frutos dignos de arrepentimiento, y la gente podrá ver en mí las obras que el Espíritu Santo genera en mi interior. Para terminar, por aquellos que no nos acordaban, Santiago se escribió en el año 44 al 49 después de Cristo. El escritor de la epístola fue el medio hermano de Jesús, Santiago. ¿Por qué el medio hermano de Jesús? Porque no tuvo padre física o biológicamente, sino que fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Santiago fue el medio o el hermano de Jesús. El tema central de la epístola general de Santiago es el cristianismo práctico. Esta es la primera epístola general, así clasificada por estar dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, siendo esta frase probablemente una expresión simbólica para referirse a las congregaciones cristianas dispersas en todo el mundo. Es un repaso de lo más o menos que hemos visto. Si lo quieren notar, el capítulo clave es el capítulo 2, la fe y las obras. En ese capítulo aprendimos que los comentaristas o las personas estudiosas, teólogas, decían que Santiago y el apóstol Pablo estaban peleados, porque decían que Santiago decía que la salvación era a través de las obras, mas Santiago no dice eso, sino que dice que si soy salvo, que si yo soy salvo tiene que haber buenas obras en mí. Pablo afirma y dice que la salvación solo es por fe en Jesucristo. La frase clave de cada capítulo: hacedores de la palabra, capítulo 1, versículo 22. La fe sin obras es muerta, 2.17. La sabiduría que es de lo alto, 3.17. Acercaos a Dios, 4.8. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver, ¿quién se puede o se acuerda de las 3 palabras claves de la epístola? Le voy a dar 5 segundos para que la busquen en su agenda. Fe. 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 Fe, obras y hacedor. La palabra fe dijimos que aparecía 12 veces. La palabra fe aparece 12 veces. La palabra obras aparece 13 veces. Y la palabra hacedor aparece 5 veces en la epístola general de Santiago. Los temas principales de la epístola: número 1, la prueba de la tentación. Número 2, escuchando y practicando la palabra de Dios. Acepción de personas, la fe y las obras, el uso de la lengua, verdadera y falsa sabiduría, las marcas de un mundano, dependiendo de Dios, opresión y juicio, la paciencia y la oración. La tradición dice que Santiago era un hombre de oración. Posiblemente esto explica su énfasis dentro de la epístola, hablar acerca de la oración. El autor se le ha llamado como Santiago rodillas de camello. ¿Por qué? Porque era alguien que oraba fervientemente. Y en conclusión, la epístola de Santiago nos muestra el cristianismo práctico, el resultado de nuestra fe, que son nuestras obras, y nos da enseñanzas, oiga bien, que reflejan el testimonio real y verdadero de lo que es un hijo de Dios sobre la tierra. Durante todo este tiempo, mis amados hermanos,
Santiago nos ha exhortado a que vivamos como hijos de Dios. Y dice, y que aquel que pida con fe, no dudando, porque si no, no vamos a recibir. En esta noche, Dios ha hablado a nuestras vidas. Y espero que cada una de estas enseñanzas haya marcado a su familia, haya marcado en su matrimonio, y que seamos hacedores de la palabra de Dios. Denle un buen aplauso al Señor.